Hola amigos, soy Eduardo Martínez y esta semana quiero compartir con ustedes algo de mis conocimientos médicos. Como ustedes sabrán, soy médico, especialista en medicina familiar. Estudié desde los 16 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el norte de México, y estudié mi posgrado de psiquiatría en el TEC de Monterrey y de medicina familiar en la Universidad Autónoma de Querétaro y de Saltillo. Y tengo ya varios años ejerciendo en una clínica de la mejor institución de salud pública de México, que es el IMSS. Y les quiero compartir algunas de las creencias y mitos e ideas que podemos llegar a tener como testigos y que tenemos como testigos acerca de la sangre. Vámonos rapidito para escuchar toda esta información. Esta revista Despertar de 1994 habla específicamente de varios jóvenes testigos de Jehová que murieron por poner en primer lugar la creencia de los testigos de que no deben de ponerse sangre y decidieron no tener más tratamientos y pues dejarse morir. Alguien tuvo la buena idea de guardar todas estas historias y compartirlas. Una de estas historias es la de Lisa. Acuérdate que los testigos de Jehová ven a todos estos niños como mártires cristianos, como personas que son ejemplos para los demás testigos. Y esta niña, esta chava, se llamaba Lisa, tenía leucemia amiloide aguda. Básicamente la historia nos dice que ella ocupaba transfusiones porque tenía que seguir una quimioterapia muy intensa que ocupaba transfusiones, que tenía un índice de curación del 30%, pero que ella decidió no continuar con el tratamiento porque no quería usar sangre. Entonces ella murió, como dice aquí, tranquilamente en su casa al lado de sus cariñosos padres. Y con su muerte se unió a otros muchos testigos de Jehová jóvenes que pusieron a Dios en primer lugar. Este otro niño, este otro chavo se llamaba Adrián y él tuvo un tumor en el estómago y decidió no hacerse el tratamiento, bueno, no hacer ni el diagnóstico porque podría en la biopsia tener un sangrado. Entonces, con lágrimas en los ojos, explicó que si me pusieran sangre no podría vivir. Esta otra niña llamada Lenae también tuvo una enfermedad llamada leucemia y ella ocupaba quimioterapia, pero esto también implicaba ponerle sangre repetidas veces. Entonces ella decidió que, como se le había enseñado que Dios prohíbe esto de la sangre, no seguir con el tratamiento. Sus padres se la llevaron a su casa y murió en septiembre del 93 a las 6:30 de la mañana con sus padres. Como verás con estos ejemplos, este es un tema muy fuerte. Los testigos de Jehová, incluso los niños, pueden tomar la decisión de morir antes de seguir un tratamiento que implique tener transfusiones de sangre. Entonces, es un tema serio, es un tema difícil y quiero explicarte primeramente por qué creen los testigos de Jehová que no se deben de transfundir sangre. Vamos. Ellos basan su creencia en estos tres textos principalmente. Uno que es un mandato que le dio Dios a Noé después del diluvio en Génesis 9, 3 y 4, que dice: todo animal moviente que está vivo puede servirles de alimento, como en el caso de la vegetación verde, de veras lo doy a todos ustedes. Solo carne con su alma, su sangre no deben comer. En la ley de Moisés después, posteriormente, Levítico 17:14 nos dice de nuevo Dios: no deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado. Y posteriormente, en la época cristiana, en Hechos 15:20, nos dice así: sino escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de la sangre. El motivo de esta prohibición la podemos ver en Levítico 17:14. En esta traducción de la Biblia nos dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto dije a los israelitas: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Entonces podemos ver que esta ley fue dada para que los israelitas y para que las personas recordaran lo preciosa que es la vida, representando por medio de la sangre. La pena por no respetar esta ley de la sangre
era la muerte. Igual, la ley de Moisés tenía varios mandatos que eran castigados con la pena de muerte, como el no respetar el día de descanso. Cualquier persona que no respetara el día del sábado, el de descanso, también era merecedor de la muerte. Con el paso del tiempo, los líderes religiosos judíos se volvieron sumamente legalistas, es decir, que ponían la ley ante todo, independientemente, no les importaban las personas, sino que que se cumpliera la ley tal cual, como debía de ser. Cuando vino Jesús a la tierra, él les mostró lo que él pensaba acerca de la ley. Podemos ver este relato en Lucas 13, en el cual una mujer ya tenía muchísimos años con una enfermedad, y Jesús la sanó. Entonces los líderes religiosos empezaron a murmurar entre ellos diciendo que, bueno, ¿por qué no viene en un día que no sea sábado para que la curen a esta mujer? Entonces Jesús les dijo: hipócritas, ¿no van ustedes y desatan su toro, su asno, y lo llevan a beber en día de sábado? O sea, ellos no veían eso como mal, llevar a tomar agua a su ganado, porque pues era su dinero. Pero en cambio ayudar a otra persona lo veían mal. Entonces la opinión de Jesús con respecto a esto, a pesar de que supuestamente había violado el sábado, pues era de que deberías de hacer lo correcto. Mira, tenemos otro ejemplo. Aquí en Mateo vemos que también hace otra curación en sábado, y otra vez los fariseos ahí estaban diciéndole y echándole tierra a Jesús. Y Jesús dijo que cuánto valor tiene un ser humano, una persona. Entonces les dijo: ¿saben qué? Es lícito hacer lo excelente en sábado. Es algo que ellos no entendían, que hacer lo correcto estaba por encima de la ley. Y Jesús mismo usó un ejemplo para ilustrarles que o sea, que la ley tiene que estar sopesada con amor, con el respeto a las demás personas y con el respeto a la vida de las personas. Y les explicó que el rey David, cuando tenía hambre, él después de haber luchado, él tomó panes que no le correspondían comer, porque eran solamente para los sacerdotes. Igual les explicó que los sacerdotes el sábado como quiera lo consideraban como cualquier otro día, porque tenían que trabajar en el templo. Entonces él les dijo: si hubieran entendido quiero misericordia y no sacrificio, no habrían condenado a los inculpables. Entonces para él lo principal era hacer el bien, era hacer cosas con misericordia, más que el sacrificio que hacían estos líderes religiosos hipócritas. Tenemos un ejemplo en Primera de Samuel en el cual los israelitas comieron sangre y no se les aplicó la pena de castigo de muerte, porque el rey Saúl prometió que nadie iba a comer hasta que hubieran derrotado a su enemigo. Entonces cuando lo hubieron derrotado, todos se fueron a comer porque ya tenían bastante hambre. Entonces se pusieron a comer la carne sin haberlo desangrado correctamente, como era la costumbre. Entonces Saúl dijo: no, a ver, tranquilos, cálmense, vamos a desangrar como debe de ser. Y empezó a desangrar a los animales, pero no mandó matar a la gente que se había comido la carne con la sangre, porque entendió que pues estaban cansados y era después de una pelea, etcétera, etcétera. Este relato en Segunda de Samuel nos da una idea más clara de por qué Dios prohibió el hecho de la sangre. David estaba muy sediento, el rey David estaba sediento. Entonces de sus guardaespaldas, de sus guaruras, dijeron: pues vamos a traerle agua acá al rey David. Se fueron, mataron a varias personas para poder llegar al pozo donde había agua. Recogieron el agua y se la llevaron a David. Entonces David dijo: ¿cómo voy a tomar de esta agua? Dice: ¿beberé yo la sangre de los hombres que fueron a riesgo de sus almas? O sea, él entendía que la prohibición de la sangre era con respecto a lo precioso que era el cuidar una vida, lo precioso que es para Dios. Posteriormente a la congregación cristiana se les quitaron muchísimas de las leyes que tenían los judíos. De hecho, la ley de Moisés pues fue abolida con el sacrificio de Jesús, según la historia cristiana. Pero cuando fue el primer concilio cristiano, que fue en Jerusalén, se nos menciona que había la discusión de si los nuevos cristianos que no eran judíos se tenían que circuncidar o no.
y los apóstoles y los ancianos de Jerusalén llegaron al acuerdo que no, los nuevos cristianos no se tenían que circuncidar, pero les dijeron, ¿saben qué? Tienen que seguir absteniéndose de las cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Hay que hacer un poco de historia cristiana en este aspecto, porque si tú ves, pues dices, bueno, está bien, a los cristianos de nuevo se les volvió a prohibir no comer cosas estranguladas, no comer con sangre. Pero aquí la Enciclopedia Católica nos da un poco de orientación de lo que pasó. Cuando surgió la iglesia cristiana, hubo una rivalidad muy fuerte entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, los que se hacían al cristianismo pero que nunca habían sido judíos. Entonces los cristianos judíos decían, tienen que respetar toda la ley de Moisés, o por lo menos tienen que respetarnos a nosotros, seguir la ley de Moisés, aunque ustedes no lo sigan. Entonces la Enciclopedia Católica aquí nos está diciendo que esto probablemente fue una concesión para que los cristianos judíos no se sintieran mal con respecto a todos los cambios y lo nuevo que estaba pasando en la iglesia cristiana. Y tenemos bases bíblicas para pensar que esta ley fue una concesión para los cristianos judíos, porque el apóstol Pablo después, en lo que dice en 1 Corintios, nos dice que todo lo que hay en la carnicería se puede comer, todo sin tener que preguntar, porque no estaba mal comer de las cosas estranguladas si uno no sabía que eran estranguladas. Pero dice, si alguno te dice, oye, ¿sabes qué? Esto fue estrangulado, entonces, bueno, ahí sí recomendaba no comer lo que era estrangulado, pero no porque fuera algo malo, sino para no herir la conciencia de los demás. Es decir, para no herir la conciencia de los cristianos judíos. Entonces Pablo habla de algo que específicamente prohibió el concilio de Jerusalén, y dice, no hay problema que no lo hagas. O sea, puedes comer cosas estranguladas mientras no hagas tropezar a tus hermanos judíos. Ahora bien, ¿cómo lo entienden los judíos? De las ramas actuales del judaísmo, la rama ortodoxa, son los más apegados a las leyes judías. Y la rama ortodoxa y todas las demás ramas del judaísmo tienen esta norma que es pikuach nefesh, o es decir, que preservar la vida humana es más importante que casi todos los principios de la Torá, a excepción de tener otros dioses o inclinarte ante ídolos, pero cualquier cosa que tengas que hacer para preservar tu vida es más importante que las otras normas de la ley de Moisés. Entonces, ninguna de las ramas del judaísmo prohíbe el hecho de las transfusiones de sangre porque lo entienden de esta forma. A mí me llamó la atención después de que empecé a investigar este asunto con respecto a cómo lo veían y lo siguen viendo los judíos, que ellos piensan que Dios a Noé le dio varios preceptos que nos deben de influir a toda la humanidad. Y el precepto de Génesis 9, 3 y 4, que es solo carne con su alma, su sangre no deben comer, ellos lo entienden como que todos los animales los debes de matar antes de comerlos. Es decir, no puedes comer animales que todavía estén vivos para disminuir la cuestión del maltrato hacia el animal y respetar su vida también. Entonces, muchos años después que dejé de ser testigo, leí la perspectiva judía que tenían con respecto a la sangre, y de hecho se me hace algo muy, muy, muy bonito, porque por lo menos respetas, y a diferencia de otras culturas, respetas el hecho de que el animal con el que estás alimentándote no sufrió al morir, o por lo menos no lo torturaste al morir. Y bueno, la Biblia no habla nada acerca de las transfusiones de sangre, porque en aquella época todavía no existían. La prohibición específica es acerca de comer sangre. Entonces, para estar en el mismo hilo de los testigos de Jehová, tendríamos que entender que comer sangre es lo mismo que transfundirnos sangre. Y ahí sí podríamos pensar entonces que, por ejemplo, si te ponen una válvula en el corazón que viene de origen porcino, de un puerco, entonces, sería lo mismo que comer cerdo.
pues la mayoría de la gente no piensa esto. Igualmente, ponerte un riñón, un trasplante de riñón, sería lo mismo que ser caníbal. Pues la mayoría de la gente tampoco lo ve así. Y por último, pues las transfusiones de sangre por la ciencia médica son consideradas trasplantes de tejidos, es decir, son parte de la rama de los trasplantes, como trasplantarte un riñón, como trasplantarte un corazón, es igual un trasplante de sangre, nada más que se llama transfusión de sangre. Entonces, ¿es correcto para los cristianos hacerse un trasplante? La mayoría de los testigos con los que he platicado me ponen un ejemplo, que es el de, bueno, es lo mismo comer que ponerte algo, porque por ejemplo, si tomas alcohol, el médico te dice, ¿sabes qué? No debes de tomar alcohol porque tienes cirrosis o porque tienes alguna enfermedad, es lo mismo a que si te lo inyectas. Y pues aquí yo creo que este comentario está basado más bien en algo de ignorancia, porque, por ejemplo, si tú comes sangre, la sangre tiene que pasar al estómago, se deshace por medio de los ácidos del estómago, luego pasa al intestino y los nutrientes de la sangre pasan a la sangre, pero ya no como sangre, sino que ya está todo digerido y deshecho. Es muy diferente que si te lo pones por la vena. La sangre pasa directamente, así como viene, hacia la vena. En cuanto al ejemplo del alcohol, el alcohol y el agua son de las pocas sustancias que puedes poner directamente en la vena o comértelas y que se absorben inmediatamente, no así la sangre. Incluso los médicos que te dicen, ¿sabes qué? No puedes tomar alcohol porque te hace daño. Ellos mismos no verían mal ponerte alguna sustancia que tuviera alcohol, que te ayudara, por ejemplo, algún medicamento que dentro de sus componentes tenga alcohol, te lo pueden inyectar y ellos no lo verían mal con respecto a la prohibición que te están haciendo de no tomar alcohol. Son cosas diferentes. Y los líderes de los Testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, tienen algo de historia ya con la medicina. Quiero mostrarte unos ejemplos de las cosas que han dicho con respecto a los asuntos médicos. El primero es este: la vacunación dentro de los Testigos de Jehová estuvo prohibida desde 1921 hasta 1952. Aquí vemos la nota de la revista Golden Age, que es la despertada actual, y nos dice: la vacunación nunca previno nada y nunca lo hará, y es la máxima práctica bárbara. Posteriormente, en la atalaya del 1968 se nos habla de los trasplantes. Los trasplantes de órganos para los Testigos de Jehová estuvieron prohibidos desde 1967 hasta 1980 porque se consideraba caníbal. Aquí puedes ver que nos dicen que Jehová Dios permitió comer carne de animales, pero no le dio permiso al hombre para perpetuar su vida por medio de introducir canibalismo en su cuerpo. Entonces, ellos consideraban el trasplante de órgano como canibalismo. Una de las razones que daban para no permitir los trasplantes de órgano, la encontramos aquí en la atalaya de 1976, nos dice que las personas que recibieron órganos adoptaron costumbres y personalidad, partes de la personalidad de la persona de donde vino el órgano. Entonces, ellos decían que, como dice la Biblia, los riñones están relacionados con las emociones. Entonces las personas que recibían riñones, por ejemplo, también recibían parte de la personalidad del donante. Incluso en esta atalaya de 1971 se nos dice que la Biblia usa la palabra corazón como metáfora, pero que en realidad nuestras capacidades para emoción y motivos están construidos dentro del corazón. Entonces nos menciona que los psiquiatras y psicólogos, o sea, parte del staff médico, dicen que la mente es la que nos da los sentimientos, pero la Biblia dice que el corazón nos da parte de los sentimientos. Entonces los Testigos de Jehová creían que en el corazón físico estaba parte de nuestros sentimientos. Y en esta misma línea de razonamiento, pues ya podemos entender cómo piensan los líderes de los testigos. Aquí en la atalaya de 1961 nos dicen que las personas que han recibido transfusión han cambiado su forma de ser porque en la sangre están los venenos que producen comportamientos suicidas, asesinos, de robar, las perversiones sexuales. Entonces,
originalmente, aparte del mandato bíblico que usan como excusa para no recibir sangre, también consideraban que la personalidad se pasaba por medio de la sangre. Entonces, como la ley de Dios en la Biblia no es clara con respecto a las transfusiones de sangre, porque pues no se habla de las transfusiones, la norma de los testigos ha cambiado conforme pasa el tiempo. Al principio ellos permitían comer sangre y después en 1927 ya dejaron de comer sangre. Al principio no permitían el suero, después lo permitieron, después no lo permitieron, después lo permitieron. Y por último, ahorita se permite a conciencia de cada testigo de Jehová. Igual el caso para la hemodilución, primero estaba permitido, luego a conciencia y luego permitido. Y la sangre completa en 1925 estaba permitida, después se prohibió. En 1961 se hizo la norma de que todo testigo de Jehová que recibiera sangre sería expulsado de los testigos. Después en los 80s se aceptaron componentes menores. En el 95 se aceptó la transfusión autóloga, es decir, la transfusión de la misma persona sin estar la sangre guardada por mucho tiempo. Y a partir del 2000 vino un cambio de los cambios fundamentales que han habido en los testigos de Jehová, porque a partir del 2000 se permitieron todas las fracciones de la sangre. Igual para la hemoglobina, al principio estaba prohibida, después estaba parcialmente permitida y después permitida. Entonces, como la Biblia no es clara en este aspecto, los testigos de Jehová han tenido que cambiar su doctrina muchas veces. Y aquí tenemos una hoja explicativa para todos los testigos de Jehová. En lo que vemos ahí en de color azul son los componentes principales de la sangre que están prohibidos para los testigos, es decir, la sangre completa, el plasma, las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Esas están totalmente prohibidas y siguen estando prohibidas. Pero las fracciones están permitidas y ahí nos enumeran todas las fracciones y puedes poner una espita de qué fracción te permite tu conciencia como testigo recibir y qué fracción no te permite recibir. Pero me llama la atención que no puedes recibir las fracciones mayores de sangre, pero sí las menores. Y a final de cuentas, todas las fracciones menores constituyen el 100%, igual que el 100% de sangre de las fracciones mayores. Entonces, imagínate que te dicen que no puedes comer, este es un ejemplo típico, que no puedes comer sándwiches, pero sí puedes comer el pan, sí puedes comer el queso, sí puedes comer el jamón por separado, pero junto no. Es exactamente lo que creen los testigos. No puedes recibir sangre completa ni fracciones mayores, pero sí recibir completamente toda la sangre, pero en fracciones menores. Y a todos los testigos de Jehová se les recomienda traer en su cartera o en su bolsa este documento que es una instrucción previa de no administrar sangre. Es un consentimiento, más bien es un no consentimiento a recibir sangre. Aquí en México, si te encuentras en una emergencia, pues los médicos normalmente no te andan buscando este documento, te buscan en una credencial, las trabajadoras sociales o algo para saber quién eres. Pero pues en ese, si estás inconsciente, pues ya te dieron tratamiento y este documento no es muy válido. En otros países sí es válido, en los países del primer mundo que respetan mucho la autonomía de las personas, son válidos e incluso hay países donde puedes ir con un notario público y decir específicamente que no quieres recibir sangre y que vas a nombrar a alguien para que decida por ti en caso de no estar consciente. Los testigos usan comités de enlace con hospitales que normalmente son cuerpos, son grupos formados por ancianos, por pastores, algunos con conocimientos médicos, puede ser que haya algún médico, pero en general la mayoría de los comités de enlace no están formados por médicos y se dedican a encontrar médicos que estén dispuestos a trabajar con testigos de Jehová sin ponerle sangre. Se dedican a explicarle a los médicos qué alternativas hay. Se dedican a buscarle, por ejemplo, a un testigo que está en un aprieto y ocupa cirugía sin sangre, pues ellos tienen la
la lista de los médicos que pueden cooperar y demás. Y hay una entrevista que quiero que veas a continuación, que es probablemente con miembros de un comité de enlace. Quiero que les prestes atención a las razones que dan a una entrevista a la tele para no recibir sangre y lo que creen con respecto a la sangre. Lo que nos abstenemos es de sangre, pero lo que no significa que recibamos otros tratamientos alternativos que pueden ser tal como la sangre, incluso mejores, con menos riesgos. Está ese concepto, Pablo, de que sangre o muerte, pero nosotros creemos que es sangre o alternativas. Y en el caso, por ejemplo, de Pablo, que él estuvo muy grave, ¿no?, que recibió varios balazos, a él no recibió sangre, pero recibió otra alternativa. Él recibió la eritropoyetina, o EPO, que eso actúa en la médula ósea y hace que ahora empiece a producir glóbulos rojos. Que estos métodos alternativos incluso son mejores que la transfusión de sangre. Porque como vos sabés, Luciano, que sos enfermero, las transfusiones de sangre también pueden tener consecuencias o a veces nos pueden contagiar de SIDA, de sífilis, de hepatitis, de un montón de enfermedades que también son muy peligrosas y que muchas veces causan la muerte. Bueno, ninguno de los tratamientos alternativos que nosotros usamos, que la ciencia utiliza con nosotros, tiene ninguno de estos riesgos. ¿Y cuáles serían los tratamientos alternativos que propone la religión frente a lo que propone la ciencia, no? Hay muchísimos tratamientos alternativos, dependiendo de la circunstancia y situación. Por ejemplo, aquí en el de Pablo se utilizó la eritropoyetina, pero después también hay otros métodos como por ejemplo la hemodilución o la recuperación intraoperatoria. Por ejemplo, cuando uno pierde mucha sangre, ahí podemos decir un aparato que aspira la sangre, la filtra y la vuelve a poner en el mismo aparato circulatorio de uno mismo. Y después hay un montón de otras medicinas y alternativas que la ciencia, gracias a los testigos de Jehová, está usando a favor de la salud y de poder principalmente respetar la conciencia y el derecho que cada paciente tiene, ¿no? Como nosotros respetamos a los demás, también nos gusta que cada uno pueda respetar la conciencia y la decisión personal de cada uno. Porque como vos decías hoy, vivimos en un país libre. El artículo 19 de la Constitución Nacional así también lo demuestra, ¿no?, que cada uno tiene derecho a poder decidir por uno mismo. Y bueno, en ese video, en esa entrevista, podemos ver algunas de las creencias que tienen los testigos y algunas de las creencias que tenemos al salirnos de la religión, que seguimos con esas creencias. De hecho, antes de hacer este video les pregunté a la comunidad de ex testigos cuáles eran sus creencias con respecto a la sangre. Y junto con este video y lo que me dijeron, les voy a decir algunos de los mitos y creencias que tenemos como testigos y ex testigos. Uno de esos es que hay muchísimas sustitutos y alternativas para la sangre y que la sangre hace que nos contagiemos de VIH y demás. Que los médicos que usan sangre son carniceros, que usan exageradamente sangre. Que los médicos son obstinados, que son tercos y quieren a fuerza que tú hagas lo que ellos te dicen. Que la sangre no salva vidas. Que la enfermedad es la que mata a la persona, pero no el hecho de no ponerte sangre. Y que los testigos de Jehová son libres para escoger el ponerse o no ponerse sangre. Entonces vamos a considerar estos mitos uno por uno. Si tú sigues con alguna de estas ideas, quiero que veas lo que pensamos los médicos. Lo primero, el miedo que te meten los testigos de Jehová a ponerte sangre.
Aquí están unas estadísticas de Estados Unidos, hay estadísticas también de Inglaterra, de Canadá. Los países del primer mundo son muy buenos haciendo estadísticas y contando las defunciones y demás. La mayoría de los países de Latinoamérica nos basamos en las estadísticas de los países del primer mundo porque nuestros países no cuentan con buenas estadísticas. Aquí podemos ver riesgos. La medicina no es una ciencia exacta. Pues como médico te topas con infinidad de factores para que algo te salga bien o te salga mal. Entonces, por lo mismo, nos basamos en riesgos. ¿Qué tanto riesgo tienes de que te pase esto, de que te pase el otro? Entonces, uno como médico pues te da la recomendación de, oye, si no haces esto, tienes el riesgo de que te pase esto. Si haces esto, tienes el riesgo de que te pase esto. Entonces, quiero mostrarte algunos de los principales riesgos por usar sangre. Hay un montón de riesgos menores que son la fiebre y pues el sentirte mal y cosas así. Bueno, por eso no te causan la muerte, entonces no los puse aquí. Pero los otros que son los principales y a los que le tenemos miedo, y me incluyo yo también, si en el dado caso te tuviera que usar sangre, pues es por ejemplo la sepsis, que es una infección fatal, que algo esté infectado por una bacteria de esas bacterias que no quisiera tener que tratar nunca en mi práctica médica. Bueno, para que te pase esto, hay una infección fatal en 500,000 transfusiones. Entonces, para que te des una idea, si estás en Estados Unidos y te asaltan con arma de fuego, tienes la posibilidad de morir en 24,000 asaltos por arma de fuego. Entonces, el riesgo de tener una bacteria que te mate por la transfusión es muy bajo. Igual la reacción fatal por hemólisis es cuando no se hace bien o bien no detectas muy bien alguno de los múltiples factores A, B, O de la sangre, que es, por ejemplo, tú eres sangre O positiva, B positiva, pero hay un montón de factores pequeñitos que a veces ocasionan reacciones fatales. Bueno, el riesgo es de 1 en 1.800.000, es un poquito más que si te cae, que la probabilidad de que te caiga un rayo. Igual hay otro riesgo que es mortal también, que es que se te dañen los pulmones al ponerte la sangre. Hay alrededor en Estados Unidos al año de muertes, 200 a 400 muertes. Y por ejemplo, para que te des una idea más o menos, por penicilina mueren 500 personas al año en Estados Unidos. Entonces, aunque la penicilina se usa más veces que las transfusiones, aún así el riesgo de morirte pues siempre va a estar presente. En un país de primer mundo es de 1 en 7.800.000. Y el riesgo de contagio por hepatitis B es 1 en 150.000 y por hepatitis C es 1 en 2.300.000. Entonces es más probable que te mueras por influenza, por gripa, es más probable que te mueras al ir en tu auto, o es más probable todavía que te mueras al caerte en la banqueta de tu casa a que te contagies de estas enfermedades. Y bueno, esas son las estadísticas del primer mundo, pero que nosotros que vivimos en los países en vías de desarrollo, primero no hay buenas estadísticas. Segundo, para todo lo que tú gustes y mandes, nuestro riesgo de morir es más alto por lo que tú quieras, desde porque no hay quirófanos buenos, no hay servicio de urgencias buenos, por lo que tú gustes y mandes, nosotros nos podemos morir más fácilmente que las personas del primer mundo. Aún así, el riesgo de contagio en México, de contagio de VIH en los hospitales que usan la técnica ELISA, que ya son más del 90% de los hospitales, es de 1 en 160,000, o sea, sigue siendo bajo. Igual, los riesgos de contagio de hepatitis B y hepatitis C es 1 en 3,000. Esto, si tú lo ves así, bueno, pues sí es un riesgo alto de contagiarte de hepatitis B o hepatitis C. Nada más que tienes que considerar que, por ejemplo, el riesgo de muerte al tener un parto de una mujer es de 1 en 526. Entonces, si comparas estos riesgos, bueno, pues sí te puedes contagiar de hepatitis B, pero las mujeres desde el momento en que se embarazan, tienen un riesgo de 1 en 526 de morirse por el parto. Entonces,
Nuestra situación en Latinoamérica pues sí está un poquito más complicada. Digo, tiene sus pros vivir acá, pero también tiene sus contras, sobre todo en el área médica. En Monterrey, en mi ciudad, en el IMSS, que es en la institución donde yo trabajo, se encontraron por cada 10,000 paquetes globulares de sangre, se encontraron positivos 3. Entonces, pues realmente el riesgo es bajo, sí existe, pero pues no es así como para alarmarte. Realmente recuerda que es más fácil que te mueras en el parto a que te contagies de algo por la sangre. Ahora recuerda que estos son riesgos. Puedes tener la muy mala suerte de que en una transfusión te pase eso o te contagies de algo. Puedes tener la muy mala suerte de que en tu parto, durante tu embarazo, tu parto, te mueras. Pero son riesgos, son probabilidades. Entonces, no ves a los testigos de Jehová dedicando un panfleto, un folleto acerca sobre la muerte materna, que es altísima en Latinoamérica. No, te meten miedo con respecto a la sangre solamente. Y ya entrando de lleno al primer mito que nos dicen, bueno, es que existen muchísimos sustitutos de sangre, hay muchísimas alternativas de sangre. Para empezar, no existen sustitutos de sangre todavía. No se comercializan, no hay nada que sustituya la sangre completa. Existen sustitutos por ejemplo, de eritrocitos. Y estos también no se comercializan en la mayoría de los países, en ningún país de primer mundo, excepto Sudáfrica, se comercializan. Tenemos estos ejemplos, que son el Hemopure, que es el único que está en Sudáfrica, el Oxyglobin, que es para uso veterinario para perros, el Poliem, Hemospan, Hemotec, el Pertoran, que es usado en México y en Rusia. Pero yo hablé para preguntar de cuánto costaba el Pertoran aquí en México y resulta que ya no lo comercializan. Entonces, pues aquí en Latinoamérica no tenemos ningún sustituto de eritrocitos. Y aún en los países de primer mundo no cuentan con esto, están todavía en planes y están en las pruebas con humanos, pero no están al público. Y pues esperemos que pronto estén, porque nos ayudaría a todos. Ahora, lo que decían estos testigos en la entrevista, que este testigo de Jehová recibió eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que nos ayuda a producir más sangre. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en un paciente testigo de Jehová o en una persona que no quiere transfundirse o que tiene anemia, es antes de la operación dar altas dosis de eritropoyetina por unos 10 días y después de la cirugía dar otra vez eritropoyetina. Este tratamiento no se usa en agudos, es decir, no se usa en accidentes, porque la eritropoyetina tarda días hasta semanas en subir la cuenta de hemoglobina. Entonces no es viable usarlo en un accidente. Además es caro. Por ejemplo, el salario mínimo acá en México es de 73 pesos, que es más o menos 4 o 5 dólares. El tratamiento preoperatorio con eritropoyetina lo tendríamos más o menos en 1,640 dólares, que es el salario de más o menos un año de un mexicano ganando el salario mínimo. Aparte, en las clínicas donde yo he trabajado tenemos eritropoyetina, se usa solamente en los pacientes con insuficiencia renal, y es a veces la escasez tan grande que se le aplica la mitad de la dosis semanal a los pacientes y no la dosis completa. Entonces, nada más para que te des una idea del uso de eritropoyetina como alternativa. La otra alternativa que decía el testigo de Jehová es la hemodilución. La hemodilución es un procedimiento en una cirugía, sobre todo en una cirugía ya programada. También es muy difícil usarlo en una emergencia. Y lo que haces es sacar un poco de la sangre de la persona, almacenarla y meter en vez de esa sangre líquido para que se expanda el volumen. Y en dado caso que necesites sangre durante la cirugía, usar la misma sangre de la persona. Esto es una buena idea que ayuda muchísimo en las cirugías. Te repito, no es para las cirugías de urgencia.
y tiene contraindicaciones. De las contraindicaciones obvias si una persona tiene un problema de corazón o un problema de hígado o tiene anemia de por sí o tiene poco volumen, pues no lo vas a poder hacer porque no le puedes sacar sangre si de por sí ya está batallando con la poquita sangre que tiene o con su corazón ya que está dañado o con sus pulmones que ya están dañados. Entonces esto tiene sus indicaciones básicamente en las personas jóvenes que no tienen problemas y demás en una cirugía electiva. Entonces, esta alternativa que nos dijo el testigo no es viable en una persona que recibió no sé cuántos balazos. Tenemos los famosísimos expansores de volumen, famosísimos entre los testigos porque son lo que nos dicen, bueno, pues es que puedes usar expansores de volumen. Sí, sí se puede. O sea, lo más común que tenemos son los cristaloides y coloides, son la clasificación que tenemos. El más común pues son de los cristaloides en la solución Ringer o el cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Esto es muy barato. Esto es lo que se nos recomienda en las guías de trauma para usar cuando tienes un paciente con un accidente. Esto es lo que recomiendan para usar de inmediato. De hecho, nada más quiero que me entiendas este punto. Cuando tienes un paciente en un accidente, dejas la transfusión de sangre para el final. Tratas de salvarlo con el líquido que puedas. Primero cierras la herida o tratas de cerrar la herida por donde está sangrando. Metes volumen con este tipo de medicamentos. Y llega el momento en el que puede ser que fue tanto el sangrado que pues la persona no responde. Entonces es cuando usas la sangre. No lo usas de primera instancia porque los médicos sabemos las complicaciones del uso de sangre. Entonces tratas de usar, y en todas las normas de trauma usas esto primero. O sea, no es de que un médico de por sí te vaya a poner chorrocientos litros de sangre. No. Tratas de usar esto primero. También puedes usar la albúmina no, los cristaloides son puro líquido que te va a ayudar a aumentar el volumen de tu sangre. Ojo, no te ayuda a transportar más oxígeno porque si perdiste eritrocitos, pues esto no te va a ayudar con eso. Nada más te va a ayudar a que haya suficiente volumen para que esté circulando la sangre y el corazón no se canse de estar palpitando tan fuerte para mandar la sangre que tienes. Y los coloides sacan líquido de zonas donde no son los vasitos, sino de los tejidos, y hacen que permanezca el líquido en la vena y no se vaya hacia los tejidos. Y estos son los almidones, las gelatinas, las albúminas. No son fáciles de conseguir. La albúmina no es fácil de conseguir. Cuesta cara, o sea, cuesta entre $120 y $180. Entonces, de todas estas opciones que hemos visto, realmente los cristaloides son los únicos barato, que es más barato que la sangre, pero lo demás es caro. Y lo otro que mencionaba el testigo son las máquinas, los aparatos que sirven como para autotransfundirte, para durante una cirugía, si se tira algo de sangre, limpiarla, guardarla y volverla a poner. Y las máquinas cardiotorácicas, que son las derivaciones para que no se pierda sangre, son como flujo para que la sangre se vaya hacia la máquina y no se esté tirando y puedas hacer una cirugía de corazón abierto y cosas por el estilo. Entonces, para que te des una idea, estos aparatos en mi práctica médica, que tengo ya pues más de 10 años como médico y mucho más como estudiante, no los he visto más que en el tercer nivel. Los médicos y el sistema de salud tenemos 3 niveles de atención. El primero, que son las clínicas de medicina familiar, que son donde vas a consultar y hay un módulo de urgencias básicas. El segundo nivel es donde están las otras especialidades como oftalmología, otorrinolaringología, medicina interna, y tienen un área de urgencias un poco más especializada. Y el tercer nivel es donde están las subespecialidades como oncología, o como cirugía de retina, de oftalmología. Y en estas tienes un nivel de urgencias pues mucho mayor, ese sí como de tipo Estados Unidos. Estos aparatos los encuentras en tercer nivel. No los vas a encontrar en tu pueblito, no los vas a encontrar en tu ciudad, incluso aquí en una ciudad pequeña no los encuentras.
Cuando le comenté a mis amigos médicos cómo estaban estos aparatos, me dijeron, no, pues sí lo he visto, que está ahí en cardiología, pero no lo usamos. Le pregunté a una de mis amigas cirujanas, me dice, sí lo he usado en algunas cirugías en tercer nivel, pero no voy a operar una vesícula con uno de estos aparatos porque primero no me dejan y segundo no lo tenemos. Entonces están siendo usados por cirugías más especializadas. Entonces si una cirugía de vesícula se me complica, esto no lo puedo usar. Además, por ejemplo, los cell savers, que son los que almacenan sangre que se te tira, pues no lo puedes usar en una urgencia, o sea, no son cosas factibles. Y buscando información para este tema encontré este artículo de Anestesia de Canadá, donde estaban hablando de los gastos que tuvo el gobierno canadiense para tratar a un testigo de Jehová sin sangre. Y fueron aproximadamente $250,000, mucho más de lo que se usa para un paciente que sí usa sangre. Entonces uno de los médicos que se enteró de este caso en el Congreso, pues les dijo, oigan, con $250,000 nosotros podemos en mi país, en Uganda, tratar 25,000 pacientes ambulatorios, 7,000 pacientes hospitalarios y demás. Dice, ¿cuándo llegará el momento en el que se cobre a un grupo religioso los costos de mantener a sus miembros con vida? Y tiene razón, incluso aquí en México y en los países de tercer mundo, o en vías de desarrollo como nosotros, el sistema a duras penas, como te decía, a duras penas tenemos eritropoyetina para los pacientes con insuficiencia renal. Y no es factible de que a una persona la puedas tratar diferente. Sí lo puedes hacer en el medio privado. Incluso le pregunté a mis amigos médicos, oye, ¿tú en tu hospital privado tienes estos aparatos? Sí, pero están carísimos. Dice, yo no lo podría pagar en una cirugía para mí. Entonces, yo creo que no sería un problema si los testigos de Jehová, como otras iglesias, tuvieran hospitales de los testigos de Jehová, tuvieran beneficencias para los testigos de Jehová o tuvieran grupos de colecta de dinero para apoyarse entre ellos. Eso sería factible, pero no lo hacen porque el gasto de las donaciones de los testigos de Jehová se van para otras cosas, se van para hacer salones del reino, se van para pagar a misioneros, se van para pagar los viajes del cuerpo gobernante, pero no se van para ayudar a los testigos que están enfermos. El testigo tiene que irse al sector salud y tiene que todo el país absorber el gasto de esta persona. Otro de los mitos, el segundo, es que los médicos que usan sangre son carniceros. Esto lo he escuchado antes, lo he escuchado aún en testigos de Jehová que son educados, que tienen licenciatura y demás. Lo he escuchado y lo he escuchado en ex testigos también. Y me preguntaba de dónde sale esta idea. Bueno, yo he tratado con médicos toda mi vida y he conocido médicos pésimos, horribles, carniceros, pero no son la mayoría. De hecho, la mayoría de los médicos que he conocido son personas que puedo decir que son buenas, o sea, que se dedican a su profesión porque les gusta. Entonces, de mis compañeros, de mis maestros, de mis conocidos médicos, te puedo decir que no hay carniceros. Los carniceros que he conocido, pues sé quiénes son y espero que alguna vez rectifiquen su camino, pero en general los médicos no son así. Entonces me estaba preguntando de dónde surgió esta idea y me puse a leer el folleto ¿Cómo puedes salvarle la vida de la sangre?, que es un folleto que hacen los testigos de Jehová para explicar su postura hacia la sangre y para explicarle a los médicos su postura. Y me topé inmediatamente con mis sensores arácnidos y me molestó la lectura porque mira lo que dice. Aún durante una operación, cirujanos y anestesiólogos hábiles y concienzudos pueden ayudar a evitar la pérdida innecesaria de sangre. Es decir, los que son hábiles y concienzudos son los que evitan la pérdida de sangre. Y luego, médicos hábiles pueden ayudar al que ha perdido sangre. Dice, usted verá que esta lista crece a medida que médicos y pacientes que consideran con seriedad su situación procuran evitar las transfusiones, como si los médicos no consideraran con seriedad tu situación, ¿sí? Es muy probable que médicos hábiles o sea, ya para el tercer párrafo que leí, ya estaba harto de las críticas, como decimos acá,
en México chingaquedito a los médicos que usan sangre. Y solamente los médicos que no usan sangre son hábiles y te consideran con seriedad y demás. Esa idea te la implantan los testigos, y aún siendo ex testigo tienes esa idea en tu cerebro. Y luego me topé con esta declaración que es... pues, ¿qué te puedo decir? Dice, médicos hábiles que han aplicado este trato a los testigos de Jehová a pesar de las dificultades, han desarrollado en su práctica una norma sin riesgos y eficaz, como lo prueban muchos informes médicos. Los médicos que suministran atención de calidad sin sangre no transigen en cuanto a estimados principios médicos, es decir, solamente los médicos hábiles, que no son los que no usan sangre, y ellos tienen una norma sin riesgos y eficaz, y suministran atención de calidad. Si te fijas cuál es el patrón, para empezar, todas las alternativas a la sangre tienen sus riesgos, tienen sus complicaciones, tienen su porcentaje de falla. Entonces no hay médicos que desarrollen una norma sin riesgos. O sea, eso no es factible, no es real en la medicina. Entonces, partiendo de ahí, te tratan de lavar un poquito el cerebro para decirte que solamente los médicos buenos no usan sangre. Te voy a enseñar una cirugía, esta sí va para las personas que tienen el estómago fuerte, para que veas lo que es una cirugía de urgencia de un embarazo ectópico. El embarazo ectópico quiere decir que el bebé no se fue hacia la matriz, sino que se quedó en el camino. Entonces llega el momento en que crece tanto el bebé que rompe donde esté, por ejemplo, la trompa de falopio, y sangra como si fuera lo peor del mundo, y para un médico esto es algo horrible. Entonces puedes ver la frustración, la desesperación del médico. Abre el abdomen y saca coágulos y coágulos y coágulos y coágulos y coágulos, y todavía ni siquiera puede ver de dónde está sangrando. Y aunque tienes el aspirador, aunque usas técnicas para coagular inmediatamente la sangre que tú estás haciendo, hay un montón de sangre ahí coagulada. Toda esa sangre que ves ahí no sirve para nada. Esa no la puedes volver a meter al cuerpo, no la vas a hacer que vuelva a transportar oxígeno. Entonces, esa sangre está perdida. Dime tú si la persona que está tratando de salvar la vida de esta persona es un carnicero. Va a tener, si esta persona pierde demasiada sangre, va a tener que usar sangre, y no es un carnicero. Ve nada más al final cuánta sangre saca y le pide al otro médico que le lleve otro baldecito, porque todavía ni siquiera llega a ver dónde está el problema. Platiqué con unos amigos anestesiólogos. Los anestesiólogos son los médicos que se echan toda la chamba de revivirte después de una cirugía. Un cirujano pues te abre, tiene que hacer bien su trabajo y todo, pero el anestesiólogo es el que se lleva la peor parte y tiene que estar hasta el final, hasta que despiertas bien. Y platiqué con ellos acerca de este tema y me dicen, créeme que no usamos sangre a menos que se ocupe. O sea, llega el momento en que le estás pasando líquido, volumen, llega el momento en que le estás pasando aminas, medicamentos para que el corazón esté bien, pero llega el momento en el que tú sabes que si no le pones sangre a la persona, se te va a ir y ya no lo vas a alcanzar, como dicen ellos, ya no lo vas a poder revivir. Entonces, les digo, bueno, ¿en qué momento? Dice, bueno, pues tienes que hacer el cálculo y todo, tienes que checar la presión. Dice, pero tienes que estar ahí al mero tiro de la pistola, ¿no? Entonces, estas personas, su chamba es muy fuerte. Imagínate tú tener esta chamba, obviamente pues te gusta y todo, pero es adrenalina pura, y créeme que lo que quieren es que revivas, que no te mueras en la cirugía. Ahora bien, el uso de sangre tiene sus indicaciones, como todo en medicina. O sea, el uso de penicilina tiene sus indicaciones, el uso de cierta cirugía tiene sus indicaciones, y el uso de sangre tiene sus indicaciones. Y nos basamos en probabilidades. Estas probabilidades que te estoy mostrando aquí son del 2015, son las vigentes. Y nos dice, por ejemplo, si tú tienes un paciente asintomático, es decir, que no tiene ningún síntoma de nada, por ejemplo, nada cardiorrespiratorio, y lo operas,
Si este paciente entra a cirugía con una hemoglobina de más de 7, tiene un riesgo de morir del 1%, es decir, muy bajo. O sea, tú puedes operar a una persona así, con una hemoglobina de más de 7 y esperar que no se te muera, o que el riesgo de que se te muera sea muy bajo. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente que tú operas y tiene una hemoglobina menor a 3, el riesgo de que se te muera después de la cirugía es de un 62%. Entonces, todos los pacientes que tienen la hemoglobina menor a 3, en ellos está indicado ponerle sangre durante la cirugía o antes de la cirugía, porque tú como cirujano sabes que se te va a morir, tiene un grave riesgo de morir. Igual los pacientes que tienen hemoglobina de 3 a 5 están indicados en algunos pacientes porque el riesgo es pues del 30%, o sea, una tercera parte de los pacientes casi que tienen hemoglobina de 3 a 5 se mueren. Entonces nos basamos en probabilidades. Como te dije, pues te puede tocar la mala suerte, pero pues por probabilidad te salvas. Igual en los pacientes que tienen anemia severa, que no les responden el tratamiento, que tienen síntomas por la anemia, es decir, que tienen taquicardia, que el corazón está así a todo lo que da, que tienen manifestaciones de que les falta agua o tienen manifestaciones de infarto al corazón, con hemoglobina de menos de 10 también está indicado la sangre, porque también sabes que se te puede morir el paciente. Igual los pacientes con trauma y hemorragia activa, se acepta que un 25% del volumen calculado de la persona de sangre, si lo perdió ese 25% o más o menos 1.5 litros en un adulto, también vas a usar sangre. Eso ya depende de cómo lo vayas viendo. No hay una normativa específica, pero más o menos es en todos los urgenciólogos, si ya perdiste 1,5 litros, te van a poner sangre. 1,5 litros, si tú sabes, pues es poquito. Ahorita vamos a ver cómo pierdes 1,5 litros de sangre. También los pacientes en quimioterapia mielosupresora, es decir, que te suprimen la producción de sangre, con hemoglobina menor a 7 también ocupan sangre. Entonces, es por eso que muchos testigos que tienen cáncer no siguen el tratamiento, porque se les baja la hemoglobina y el médico te va a recomendar ponerte sangre. Ahora piensa en esto, vimos que 1.5 litros de sangre calculado que perdiste es indicación de que un urgenciólogo te ponga sangre en urgencias. Pues bueno, el flujo de sangre de la placenta en la matriz es de 700 mililitros por minuto. Es decir, que una persona embarazada que tiene a su bebé y que está sangrando y no para de sangrar, se va a desangrar en 5 a 10 minutos. Por eso el riesgo tan alto de morir durante el parto. Igual el flujo de la arteria femoral, que es la que tenemos en el muslo, es hasta de 1 litro 1.2 litros por minuto. Entonces en un minuto se te va casi 1 litro de sangre. Imagínate si te haces una herida en el muslo. Un sangrado del tórax, de los pulmones, un sangrado completo puede contener 3 litros de sangre. Y un sangrado de la panza, del abdomen, que cause que el abdomen se te hinche, puede contener 5 litros de sangre. Es como el que veíamos ahí en el video. Una fractura inestable de la pelvis, de la cadera, puede contener entre 2 y 8 litros de sangre. Entonces, si tú dices, bueno, es que no en todos los casos se tiene que usar sangre, pues imagínate nada más cómo a estos pacientes se les va la vida en minutos. Entonces, tú como médico tienes que actuar rápido y tienes que actuar con lo que sabes que les puede salvar la vida. Y esto nos lleva al mito número 3. Los médicos son tercos al intentar poner sus convicciones sobre los demás. Sí, me ha tocado en carne propia recibir discriminación hacia mi familia por la cuestión de la sangre, pero en general los médicos que hacen esto no es por mala leche, no es por mala onda. Nosotros nos basamos en la ética médica para hacer nuestras prácticas, y la ética médica está basada en estos 4 principios, que es la beneficencia, es decir, que todo lo que haces lo vas a hacer por el bien de los pacientes. La no maleficencia, que todo lo que haces no lo vas a hacer para lastimar a tu paciente. La autonomía, que el paciente tiene derecho a decidir qué le vas a hacer y qué no le vas a hacer.
Y la justicia, que tienes que hacerle lo mismo a todos sin importar su clase social, ni su raza, ni nada. Entonces, algo que me decían mis amigos cuando les platiqué que iba a hacer este video es que me dijeron, déjales muy claro que nosotros nos levantamos en la mañana para ir a trabajar y no vamos pensando a ver a quién nos vamos a fregar, ni nada por el estilo. O sea, lo que queremos es ayudar a las personas y nos basamos en estos cuadros de ética médica. Como te digo, pues hay médicos de todo tipo, pero la mayoría que conozco se basan en esto. Entonces, hay países que respetan mucho la autonomía, hay países que respetan mucho la cuestión del médico. Entonces, dependiendo del país donde estés, es la ley que rige para los testigos de Jehová también. La norma oficial mexicana, que es la ley que está hacia mi práctica médica aquí en México, te dice que si una persona está en una urgencia y está inconsciente, tú le tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para salvarlo, y nada más tienes que anotar en el expediente lo que le hiciste. Entonces, en México aquí la ley protege mucho también al médico, porque tú como médico hiciste un juramento para ayudar a las personas. Entonces, si tú sabes que en una fractura de pelvis se te va a morir un paciente rapidito, entonces pues tratas de hacer todo lo posible para ayudarlo. Igual hay, por ejemplo, aquí en México, para estos carnets que tienen los testigos para cuestiones legales, pues en el momento de la urgencia tú tienes que hacer todo para que sobreviva el paciente. Y aquí legalmente aplica que si yo hago algo que hace que mi paciente se muera, o no hago algo para ayudarlo, me pueden demandar penalmente y me quitan mi licencia y me meten a la cárcel. En cambio, si por ejemplo hago todo lo posible por ayudarte y tú resulta que eres testigo de Jehová y me demandas porque yo te puse sangre en una urgencia, pues puede proceder como administrativo, como una falta administrativa. Me van a poner una multa a lo mejor. En general no procede porque yo hice mi función como médico de salvarte, pero no me van a quitar mi licencia ni me van a meter a la cárcel. Entonces, un médico en México tiene la obligación de ayudar a la persona de urgencias. Entonces te van a poner sangre a fuerzas en otros países pues se protege también a los niños, porque bueno, independientemente tú como adulto puedes escoger los tratamientos que tienes, pero un niño pues no está en edad de escoger. Entonces lo que hacen los gobiernos es generalmente, aún en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, es que el gobierno decide por los padres y pues ayuda a los niños. Pero hay estados de Estados Unidos que ya también se les ocurrió la buena idea de respetar los deseos de los niños testigos que no tienen edad para decidir. Entonces, ahí, bueno, vamos a seguir viendo los mitos para que me entiendas mi punto. Y pasamos al siguiente punto, que es el mito número 4. La sangre no salva vidas. La enfermedad es la que hace que se mueran los testigos, no el hecho de no ponerse sangre. Esto lo he escuchado también muchas veces de testigos. Y pues ahí sí te puedo decir que eso es una mentira. Sí es cierto que pues si te caes del 10º piso y te desangras al instante, pues te vas a morir. Pero si llegas al hospital y la libras y te ponen líquido y sabes que te puedes salvar por ponerte sangre y no te la pones, pues ahí fue la responsabilidad es por no haberte puesto la sangre. Ahí en Estados Unidos se diagnostican 1.6 millones de personas con cáncer y muchas de ellas van a necesitar sangre como tratamiento. Entonces, desde el momento en que dices, yo no me voy a poner la quimio porque me va a bajar la hemoglobina y ya no voy a poder tener sangre, pues ahí ya estás decidiendo. O sea, es realmente el culpable de que la transfusión de que no sobrevivas. Igual la enfermedad de anemia de células falciformes es un tipo de anemia y afecta a 100,000 personas en Estados Unidos y en todo el mundo, y ellos requieren múltiples transfusiones de sangre. Entonces si no te la pones, pues te mueres. O sea, el hecho de no ponerte sangre te va a afectar y te va a hacer que te mueras. Esta mujer de Ohio escribió un artículo dándole gracias a un abogado
que abogó por ella cuando era bebé porque ella nació muy pequeñita antes de tiempo y tuvieron que ponerle sangre. Sus padres eran testigos, sus padres no querían ponerle sangre, entonces el abogado lo agarró como para sí su labor y hizo que el juez obligara a los médicos a ponerle sangre. Y ella crece, tiene sus hijos, sus padres dejan de ser testigos y ella le da las gracias al abogado diciéndole gracias por comprometerte con tu trabajo y hacer que me salvaran, básicamente. Igual esta experiencia de otro ex testigo de Jehová es de que tuvo que tomar la decisión entre morirse o ponerse sangre. Le costó 16 transfusiones de emergencia salvarse, pero está vivo. Entonces él ya no supo si lo corrieron o no lo corrieron de la iglesia, pero pues él está vivo. Entonces puedes ver que sí, la sangre salva vidas. Y el quinto mito, también de lo que escuchamos en la entrevista con los testigos, es que los testigos son libres de aceptar o no sangre. Ellos saben si quieren o no sangre. Pues empezamos con lo que dice el folleto de los testigos. Dice que los testigos de Jehová creen que al recibir una transfusión puede resultar en condenación eterna. Ahí sí, bueno, pues también te digo, hay unas normas en el libro de Revelación, unas normas que dejó el apóstol Pablo como diciendo estas personas no van a heredar el reino de los cielos, pero en ninguna de esos versículos de la Biblia dice que por comer sangre o ponerte sangre no vas a irte al cielo. Pero bueno, ellos desde ahí ya están pensando, ok, me pongo sangre, me voy a condenar para siempre. Fíjate el grado de pecado que es para ellos ponerse sangre. Igual en el libro Pastorén, que es el libro especial para los ancianos, para los pastores testigos, dice que si un testigo de Jehová llega a aceptar sangre, inmediatamente, si no se arrepiente, se va a anunciar su desasociación. Es decir, va a dejar de ser testigo de Jehová. Entonces, imagínate que estás en un tratamiento con cáncer y aparte de tener que aguantar el cáncer y aparte de tener que aguantar las quimioterapias, tienes que aguantar a los dichosos pastores que van a ver si te pusiste o no te pusiste sangre y si te estás arrepentido o no estás arrepentido. Entonces, si tu tratamiento incluye varias transfusiones, obviamente no estás arrepentido y te van a desasociar. ¿Y qué pasa si te desasocian? Aquí vemos en el mismo libro Pastorea al Rebaño que los miembros de la congregación que tienen trato indebido con parientes expulsados o desasociados también se arriesgan a tener castigos. Te muestran ahí que tienes que mostrar lealtad cristiana a la congregación y a Jehová. Entonces los expulsados y los desasociados tienen el mismo nivel para los testigos. Y una vez que eres desasociado, no puedes tener ninguna amistad con un testigo y aún tus miembros de tu familia te van a rechazar. Mira lo que dice la Atalaya de febrero del 2016. Una señora expulsada le habló a su hija diciéndole que se sentía muy mal, abandonada y que quería visitarla, pero su hija dijo, no, tú estás expulsada y la única manera de volver a tener trato conmigo es que regreses a la organización. Entonces, si me dices que los testigos de Jehová están completamente libres de decidir, pues realmente quiero que sepas que los testigos tienen esta norma de que todos los testigos que reciben sangre y no se arrepienten son corridos de la iglesia y su familia y sus amigos los consideran expulsados, desasociados, no vuelven a tener trato con ellos. Imagínate este gravamen sobre las personas que están pasando por cáncer y que están pasando por una enfermedad grave. Entonces, quiero que medites en eso, por favor. Y me llama la atención esta nota que viene ahí en el folleto, Salvarle la vida a la sangre, dice que respetar la conciencia religiosa de los pacientes testigos puede poner a prueba nuestras habilidades como médico. Pero cuando nos enfrentamos a este desafío, subrayamos las preciosas libertades que tanto valoramos. Cada uno es custodio de su propia salud. Eso se lo dicen a los médicos para que los respetes. Y si tú te fijaste en la entrevista, también te dicen, es que todos tenemos libertad de creer y demás. Pero a los testigos no les dan esa libertad.
O sea, en el momento que te pones sangre, te sacan de la iglesia y dejas de ser persona. Te consideran como si ya te hubieras muerto en vida. Entonces, ¿cómo pueden hablar que se respeten sus creencias y no respetan ni siquiera las creencias de los propios testigos? Y dicen, pues, que es la firme postura de los testigos que no quieren que otra persona decida por ellos, porque es una decisión personal. Pero ahí te hago la pregunta, ¿es cuestión de respetar la autonomía del testigo o es que la persona está adoctrinada por un culto? Te voy a poner este ejemplo. Puedes ver mis otros videos, puedes ver mi otro video considerando los puntos si la religión de los testigos es un culto o no. Pero te voy a poner este ejemplo. Si hubiera un culto en tu país como el que pasó en Waco, Texas, o el que pasó en Johnstown, y tú supieras que esas personas van a cometer suicidio porque piensan que un ovni va a venir por ellos o por lo que tú quieras, ¿cuál sería tu opinión? ¿El gobierno debe de intervenir o no debe de intervenir con estas personas que están en un culto? ¿Tú qué opinas? Bueno, en el caso de los testigos te pregunto lo mismo. Si tú supieras que son un culto y que estas personas están adoctrinadas por un culto, que no deciden por ellos, sino que están totalmente adoctrinadas por lo que dicen sus líderes. De hecho, si sus líderes mañana dicen que se acepta la sangre, todos los testigos aceptan la sangre. Entonces, así de grave es ese problema. Entonces, ¿tú qué opinas? También, si tú supieras que son parte de un culto, ¿estarías de acuerdo en que el gobierno hiciera algo por ellos o no? ¿Estarías de acuerdo en que el gobierno ayudara a los niños que todavía no tienen la capacidad de razonar, de creer? Yo te puedo decir en mi experiencia, yo crecí como testigo de Jehová y ya no soy testigo de Jehová. Si me hubiera pasado algo que hubiera tenido que ver con la sangre cuando era un niño, no hubiera podido crecer a mi edad, no hubiera podido ser médico, no hubiera podido estarte platicando de las creencias de los testigos ahorita, no hubiera podido ser feliz porque un culto se hubiera llevado mi vida. Entonces, como ex testigo, te pido que reflexiones si el testigo está actuando en autonomía o está actuando bajo la influencia de un culto. Y ahora bien, otra cosa que hay que notar es que los testigos pueden recibir todas las fracciones de sangre que quieran, pero ellos no donan porque pues es parte de lo de la sangre, entonces ellos no donan. En México solamente el 4% de las donaciones son altruistas, todas las demás son obligadas. Cuando vas a operar a un paciente, le dices tienes que traer tantos donadores a fuerza y si no tienes los donadores te vamos a reprogramar. Entonces, pues básicamente es a fuerzas. Entonces, ya que te diste cuenta que puedes recibir fracciones de sangre o que tú como ex testigo puedes recibir sangre y que esta sangre te puede salvar, puedes donar sangre, puedes ayudar a otras personas. De hecho, Gálatas 5:14 dice que toda la ley queda cumplida en un dicho: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué mejor forma de amar a tu prójimo que ayudarles a vivir? Y si sigues siendo testigo de Jehová, te quiero dejar un mensaje. Si el cuerpo gobernante de repente se decide que los testigos de Jehová pueden recibir sangre completa y imagínate, ponte en el lugar de las personas que fueron, que murieron por no haberse puesto sangre. El cuerpo gobernante jamás va a pedir disculpas, jamás ha pedido disculpas por sus cambios de normas, jamás ha pedido disculpas por sus víctimas, y el hecho de que gente haya muerto, ellos se lo sacan diciendo, bueno, pero Jehová los va a resucitar. Por eso, pero toma tu responsabilidad en decir que entendiste mal la Biblia, que hubo años en que entendiste mal que los trasplantes estaban mal, que hubo años en que entendiste mal que las fracciones de sangre estaban mal. Entonces, te dejo eso como reflexión. ¿Qué pensarías si una nueva luz hiciera que tu muerte fuera en vano por una doctrina humana? ¿Cómo ves esta información que te compartí? Hace poco un amigo
médico traumatólogo, me habló y me dijo, oye, ¿tú qué sabes de esto? Tengo un paciente, él se dedica a la medicina privada, pero en algunos días hace caridad y hace cirugías sin cobrar. Entonces me dijo, oye, tengo un paciente que tiene 2 años, es testigo de Jehová, yo sé que si lo opero de la cadera va a caminar, de hecho, pero los papás no me quieren firmar el consentimiento. Dice, ¿qué hago? Ese pobre niño no puede caminar y yo sé que lo puedo ayudar y gratis. Y le digo, pues si ellos no quieren, básicamente no puedes hacer nada. Me dijo que ellos ya habían ido al sector salud, ya habían ido a varios lados y en todos lados les piden lo de el consentimiento de que si llega a pasar algo, puedes ponerle sangre. Entonces, me dice, me rompe el corazón no poder hacer nada y le digo, pues sí. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que ellos lo van a considerar como mártires, como a ese niño lo van a considerar como mártir, como que sufrió por, por darle su vida a Jehová. ¿Qué te puedo yo decir de eso? He conocido tanta gente que ha muerto, testigos de Jehová que han muerto. Y me da gusto no haber sido de los niños que tuvieron que pasar por eso y que sus papás eran testigos. Me da mucho gusto. Entonces, si tú eres ex testigo, te pido que hagas algo por los niños testigos. Te pido que pases la voz de que estos niños tienen derecho a crecer y tienen derecho a vivir y tienen derecho a dejar de ser testigos cuando crezcan. Entonces, si en tu gobierno de tu país se le da demasiada importancia a la autonomía de las personas y, y les permiten que los niños no reciban la atención correcta, la que deben de tener, haz algo por ellos. Todos podemos poner un granito de arena y hacer algo. De todos los temas que te he hablado, yo creo que este es el que más me pega porque tantos víctimas niños que no tienen la culpa. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos la próxima semana.